Bueno, me llamo Nicolás, vengo de la parroquia de Cardedeu y soy catequista allí y estoy en la diócesis de Tarrasa. Yo me encontré con el Señor de una forma muy gradual. Un amigo me invitó a ser monaguillo en la parroquia de Cardedeu y nada, yo pues lo rechacé muchas veces y al final acabé yendo. Y nada, el primer día me acuerdo que me reí muchísimo en la misa. Era justo el primer día del sacerdote, de Mossèn Jordana, y bueno, yo me reí mucho. Y entonces acabé yendo pues cada domingo a misa, sin tener la comunión, sin nada. Y al principio no entendía nada, pero poco a poco como que fue calando todo. Tampoco acababa de entender muy bien, ¿no? Y habían cosas que no entendía, como injusticias que pasan en el mundo y tal. Pero fue a raíz de unas convivencias que hice en l'Ametlla del Vallès, el Jo Crec, que a raíz de una dinámica que hicimos sobre la cruz, sobre la Semana Santa y todo esto, pues el hecho de que Jesús que cargara con nuestra cruz, que los hermanos, o sea, los cristianos entre nosotros nos ayudáramos a cargar con nuestra cruz. No sé, esto como me marcó muchísimo y bueno, me acuerdo que empecé a llorar sin entender muy bien realmente porque tampoco tenía mucha formación. Pero ese fue como el momento. Después hubieron muchos momentos, pero ese fue como el inicial, el que dije, wow, qué bestia. Cuando empecé ya a querer saber más, a querer conocerlo mejor. Pero es como que el Señor ha ido apareciendo, esto lo veo ahora, con 27 años, lo veo ahora, ¿no? Cómo el Señor ha ido poniendo como semillas, ¿no? a lo largo de mi vida y yo creo que como que me ha ido preparando poco a poco para poder evangelizar e intentar ser luz, pese a que soy un pecador como todo el mundo, pero yo creo que ha sido como algo durante toda mi vida me ha ido cuidando el Señor. O sea, yo creo que si no hubiera conocido al Señor, si no hubiera sido bueno conmigo, yo creo que no estaría aquí. Pues mira, yo llegué a ser catequista de la parroquia de Cardedeu, pues porque ya llevaba unos años de monaguillo, iba todos los domingos a misa, incluso sábados también, que es la misma misa, pero que iba todos los domingos y el Mossèn siempre me animaba a ser Nico, tienes que dar un paso más, tienes que, no sé, que tú vales y es como que estás un poco frenado y tal. Y me costó, pero al final dije, venga, va, este año voy a probar a ver si puedo ser catequista. Empecé siendo catequista junto con dos catequistas que tenían más experiencia. Y yo lo que intento siempre es mostrar lo que, no tanto teoría, sino lo que yo he experimentado en mi vida. O sea, poner ejemplos de mi vida, en donde he pasado dificultades, porque yo creo que para evangelizar es muy importante la experiencia de cada uno con Dios, ¿no? Y porque no todos hemos creído siempre, no todos hemos estado ahí a tope, con mucha fe y tal, porque eso es un poco como muy irreal para los chavales de hoy en día. Pues a mí sobre todo me ayuda a no bajar la guardia, a seguir aprendiendo, a seguir reflexionando sobre mi fe, a seguir creciendo, conociendo a gente distinta de diferentes congregaciones que tienen maneras un poco distintas de entender la fe. O sea, yo creo que me ayuda a eso, ¿no? A seguir en el camino y para intentar evangelizar lo mejor posible.